Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre este tema de diezmos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Entonces vamos a Génesis 14. Génesis 14. Génesis 14, versículo 18 dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, y bendíjole y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y él, refiriendo a Abraham, le dio los diezmos de todo. Hoy vamos a hablar sobre diezmos. Y la razón es porque hay muchos cristianos que tienen preguntas sobre diezmos y tienen un pensamiento sobre los diezmos que es como incluido en su pregunta. Entonces quiero ver la Biblia para ver si la Biblia enseña eso exactamente o no. Y también yo quiero ver lo que Dios quiere para nosotros los cristianos hoy en día sobre los diezmos. ¿Qué significa diezmo? Eso es una cosa importante, ¿eh? Un diezmo es simplemente 10% de algo. Es lo que es. No es algo que das 10% de, ¿sí? Entonces puedes tener diezmos de diferentes cosas, no es específicamente una cosa. Como dice aquí en versículo 20, y él le dio los diezmos plural de todo. ¿Sí? De todo. Entonces la pregunta es, ¿qué son las cosas que ofrecemos con diezmos? ¿Sí? Bueno, hay un contexto aquí. Dar cuenta, Abraham estaba en una guerra para salvar a Lot y las personas debajo de Lot y también las cosas de ellos que fueron robados de algunos reyes que eran gentiles. Había guerra pasando ahí. Entonces Dios bendició y dio la batalla, esa guerra, a Abraham y a su gente. Y después Melquisedec, que es el rey de Salem y un sacerdote de Dios, llega y Abraham, ¿sí? Respondiendo a lo que Dios hizo, decidió dar diezmos de todo. ¿Diezmos de qué? Vamos al versículo 16. Génesis 14 y versículo 16 dice: Y volvió toda la hacienda, y también a Lot su hermano, y a su hacienda volvió a traer, y también las mujeres y el pueblo. ¿Sí ves? Entonces ese todo en versículo 20 se refiere a la hacienda que tenía esos reyes gentiles y también Lot y su gente. Toda la hacienda. Entonces puedes diezmar todo de lo que haces. ¿Sí? ¿Hay ejemplos de esto en la Biblia? Claro que sí. Vamos a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14 y versículo 23. Si no diste cuenta, cristianos a veces piensan que hay solamente una cosa que pueden diezmar. La Biblia no enseña eso. Deuteronomio 14 y versículo 23 dice: Y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para hacer habitar su nombre allí, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Entonces, comida, puedes diezmar lo que comes. Es parte de su hacienda, ¿no? ¿Sí, verdad?
Siguiendo, versículo 23. Y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. Y puedes dar cosas que tienes como, dice ahí, vacas, tus ovejas. Parece que tienen mascotas, yo no sé. Pero vea que dice primogénitos. ¿Sí? No solamente vacas y ya, sino los primogénitos, los mejores. ¿Recuerda eso? Porque diezmando tiene que ver con más que dando 10%. Es dando 10% de lo mejor de ti. ¿Sí? Escogiendo dar a Dios de esa manera. Versículo 23. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Es parte de temiendo a Dios, es parte de siguiendo a Él, es parte de poniendo su corazón, poniendo aquí en su corazón ese propósito de seguirle. Diezmando. Muy interesante. Vea que todo eso está en Deuteronomio. Entonces ya vimos muchas cosas que muchos cristianos cuando están preguntando sobre diezmo ni siquiera están pensando. Para nada. Ellos están pensando en versículo 28, y vea que eso está en la Biblia también. Deuteronomio 14 y versículo 28. Al cabo de 3 años sacarás todos los diezmos de tu renta de cada año, y guardado has en tus ciudades. Y ellos piensan en su renta, lo que ganan, su salario. Tengo que dar un diezmo de mi salario. Están refiriendo a eso. Y eso es parte del diezmo bíblico, pero vea que incluye más cosas. Incluye su hacienda en general. ¿Sí? Y ya ves que cuando lo miras así, parece que ningún cristiano, yo incluido, está dando toda mi hacienda, un diezmo de eso. ¿Sí? Estamos en problemas. Por favor, tranquilízate. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Acuerda que estamos en Deuteronomio. Hay mucho más para ver sobre este asunto. Okay. Para mirar ese concepto de primogénito, vamos a Génesis 4, por favor. Génesis 4. Y vamos a ver la primera persona que decidió dar algo a Dios. O las primeras personas. Debo decir eso. Y mira esta diferencia. Es importante reconocer esto también. Génesis 4 y versículo 3 dice, y aconteció al cabo de días que Caín trajo del fruto de la tierra un presente a Jehová. Y Caín estaba elaborando en la tierra, él era un granjero, ¿sí? Y él dio todo de su labor, todo de su fruto, parte de su hacienda, ¿sí ve? Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Entonces parece que Abel era un ranchero o algo así. Pero vea la diferencia. Caín dio un presente que era de la tierra, pero Abel decidió dar su primogénito de lo que él tenía de su hacienda. ¿Sí ve esa diferencia? Okay. Y de sus grosuras. Y miró Jehová a Abel y a su presente, y a Caín a su presente no miró. ¿Y qué pasó después? Y ensañándose Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿No? Parece que no le gustó. Hay muchos que quieren dar cosas a Dios, su diezmo, y dan de su hacienda, pero no es el primogénito de su hacienda. Es una cosa que tienen por ahí que no necesitan. Y yo sé, hermanos, muchos se enfocan en la diferencia en dando ovejas en lugar de dando fruto de la tierra. Yo entiendo eso también. Obviamente que eso es tipología del sacrificio de Jesucristo. Que Abel escuchó lo que Adán y Eva, sus padres, estaban diciendo sobre lo que pasó en ese huerto. Entiendo eso. Pero vea que Dios incluye ese detalle para enseñarnos otra cosa. Cuando das un diezmo, debe ser el primogénito de su hacienda. ¿Verdad? Hay más encima de eso, hay una cosa espiritual y eterna que debes considerar. Y usualmente cuando un cristiano hace una pregunta así a un pastor, preguntan eso porque están tratando de evitar
darlo en general y a veces dar de su primogénito, como es una prioridad en su vida de dar eso, ¿sí? La Biblia tiene mucho que decir sobre este asunto, hermanos. Entonces, la segunda pregunta es: ¿en cuáles épocas debemos dar estos diezmos? ¿Cierto? Y como vimos en Génesis 14, eso fue antes de la ley que Abraham decidió dar diezmos de todo que él tenía de su hacienda. Entonces parece que pasó antes de la ley. Y Deuteronomio 14 tiene que ver con dando durante la ley. Pero la cosa diferente aquí, hermanos, es que por eso, siendo parte de la ley, es requerido de la nación de Israel dar ese diezmo. La Biblia no dice si Abraham tenía que darlo o no. Entonces no voy a decir que sí o que no, solamente no dice. ¿Sí? Pero con la ley sí es requerido. Y a veces cuando escuchas esa pregunta, parte de la pregunta es si cristianos son requeridos dar un diezmo. ¿Sí? Como tienen que hacerlo en lugar que deben hacerlo. Eso, hay una diferencia. ¿Sí? Y bueno, usualmente vas a ver a hermanos mostrar estos versículos para mostrar que en el Nuevo Testamento tenemos que dar diezmos. Por ejemplo, vamos a Lucas 18. Lucas 18. ¿Esto es en el Nuevo Testamento? No. Bueno, sí y no. Lucas 18 y versículo 12 dice, esto es un fariseo, y él dice: ayuno 2 veces en la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Y él está ahí diciendo las cosas que él hace para Dios, para hacerlo grande. ¿Sí ve? Comparando a ese publicano que dijo: ten misericordia de mí, Señor. Parece que hay una diferencia grande entre ellos. ¿Okay? Pero vea que él dijo que está dando diezmos. Y sí, Lucas, el Evangelio de Lucas, es en el Nuevo Testamento, hablando del orden de los libros. Pero el Nuevo Testamento no comienza hasta que Jesús muere en Calvario. Entonces, eso es debajo de la ley. ¿Sí, va? Si no sabía eso, puedes checar Hebreos 9 y versículos 15 hasta 17, 18 por ahí, y vas a ver eso. El testamento comienza con la muerte del testador. ¿Sí, va? Antiguo Testamento. Pero Manuel está en Hebreos también, ¿ok? Hebreos 7. Hebreos 7. ¿Qué estás enseñando, Manuel? La verdad. Hebreos 7. Puede ser que no te guste la verdad sobre los diezmos. ¿Ok? Dios lo escribió, yo voy a mostrar lo que Dios escribió. Si no te gusta, eso es su problema. ¿Ok? Solamente soy el mensajero. Hebreos 7 y versículo 5 dice que ciertamente los que de los hijos de Leví, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar diezmos del pueblo según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Eso se refiere a Melquisedec, como vimos en Génesis 14. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendito de lo que es mejor. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos. Mas allí, aquel de cual está dado testimonio, que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también el mismo Leví, que recibe los diezmos. Entonces estamos viendo la palabra diezmo en ese libro de Hebreos. ¿Verdad? Pero está refiriendo a qué? Antes de la ley y durante la ley. No se refiere a estos días. ¿Sí? No voy a quebrar
ese contexto solamente porque quiero enseñar que es requerido para un cristiano. Eso se llama mintiendo, ¿no? ¿Verdad? Creer la Biblia es lo que debemos hacer. Okay. Y puede ser que ya estés pensando que, Manuel, sabemos que tenemos que dar. Hay versículos sobre eso en las epístolas de Pablo. Y sí, vamos a uno. Vamos a 2 Corintios 9. 2 Corintios 9. Pero la cosa es que Pablo nunca habla sobre el diezmo. ¿Sí, si me acuerdo bien. Colosenses, 2 Corintios 9. En las epístolas que son escritas a la iglesia de Dios, y Hebreos es escrito a Hebreos, ¿okay? Él no habla sobre diezmando. Él habla sobre esto. 2 Corintios 9 y versículo 6. La Biblia dice: esto empero digo, el que siembra con escasez también segará. Y el que siembra con abundancia también segará. Cada uno como propuso en su corazón, así dé. No con tristeza o por necesidad, ¿sí ven? No es requerido. No debe ser enforzado con tristeza, ¿sí ven? Porque Dios ama el dador alegre. Es decir, sí, debes dar, pero debes hacerlo de corazón, según su deseo de bendecir a otros, ¿sí ven? Eso es lo que la Biblia dice. No dice nada sobre dando un diezmo como es requerido. Estaba pensando, ya tengo mi escape, ¿no? Ay, ya no tengo que dar nada porque no lo proponía mi corazón. Entonces no estás siendo como Cristo, ¿cierto? Dios no es requerido hacerte ninguna cosa en lugar, incluyendo dándote su vida. Y Él quiere darte eso, ¿no? ¿Sí ven? Parece que no entendiste, cristiano, que ya tienes un estándar más grande. Ese estándar se llama el Señor Jesucristo. ¿Reconoce? Acuerda que Pablo está escribiendo a cristianos que ya tienen Cristo aquí. Entonces, teniendo un propósito en su corazón debe ser fácil porque el Espíritu Santo mora ahí. Siguiendo, 2 Corintios 9 y versículo 12. Porque la administración de este servicio, refiriendo a dando, no solamente suple lo que a los santos falta, entonces parece que das para los santos que faltan. Eso es una razón de diezmar o de dar en general, para ayudar a su hermano en la fe. ¿Sí, verdad? ¿Estás estimando otros más que usted mismo? Pero no solamente eso. 12. Mas también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando das en esa manera, para dar honor y gloria al Señor, ellos reciben esa ofrenda, ¿sí ven? Ellos dan gracias a Dios. ¡Qué bendición! Eres parte de la manera en que alguien puede dar gracias a Dios. ¿Sí ves? Eso es otra razón para dar, o diezmar, si quieres decirlo así. ¿No quieres bendecir a su hermano? 3. Mientras ellos, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por vuestra sujeción que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra repartición para con ellos y para con todos, y por la oración de ellos por vosotros, los cuales os aman de corazón a causa de la eminente gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su inenarrable don. ¿Sí?
Si Dios está utilizando a ti, cristiano, para dar un don a otro hermano que necesita, para que todos puedan dar gracias a Él y pueden ver la gracia de Dios en acción. Eso es porque debes dar en general. Eso es porque debes tener eso en su corazón. ¿Sí ve? Pero yo tengo ese propósito. Yo quiero actuar en esa manera. Quiero ser más como mi Dios. ¿Sí ve? Okay. Y para que sepas, vea que es para los santos que faltan. Es decir, sí, puede ser que hay santos que faltan en su iglesia local. Y puedes ayudarles. Pero puede ser que hay santos que no son parte de su iglesia local y ellos necesitan también. Y eso es parte porque debemos dar, para que la iglesia local pueda apoyar a otras iglesias en lugares diferentes. ¿Sí ven? Por ejemplo, vamos a Romanos 15. Romanos 15. Pero no es requerido dar un diezmo. No es requerido dar. Pero como viste, si siembras en escasez, vas a cegar así. Su decisión. Romanos 15. ¿Quieres llegar a Dios o no? ¿Sí ven? Llegando a Dios incluye dando ese diezmo o don a Él. Dando por corazón, no por necesidad. Porque quieres ayudar a otro más que usted mismo. Romanos 15 y versículo 25. Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien de hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Vea que iglesias en Macedonia y Acaya tienen una colecta para dar a pobres en otra iglesia local que está en Jerusalén. ¿Sí ven? Vas a hacer colectas así para ayudar a otras iglesias en otros lugares. Un misionero, por ejemplo. ¿Sí ven? Una iglesia misión, si quiere decirlo así, en una parte de su propia ciudad que es un poco más maluco que otros o más pobre que otros. Puede ser que quieres comenzar una obra ahí. ¿Sí? 27. Porque les pareció bueno y cierto que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Y Pablo está diciendo que los gentiles son deudores a los judíos y por eso deben dar a los pobres en Jerusalén. Porque estamos recibiendo los bienes celestiales que eran de ellos por medio de Cristo, un judío. Eso es cierto. Pero para extender eso espiritualmente a nosotros, ¿sabes qué? Cuando estás dando a otros, eres participante en los bienes celestiales de ellos, en las bendiciones de ellos, en la obra de ellos. ¿Sí? Eso es otra razón para dar. Dios por medio de ti y lo que diste puede ayudar a otro hermano y los dos se allegan más a Dios. Y los dos pueden obrar más para Dios, porque es una obra dar a otro hermano, si no sabía. Dios quiere utilizarte para eso, cristiano. Entonces, si llegas a mí preguntando si debo dar un diezmo, para mí eso es diferente de diciendo que sí tienes que dar un diezmo, porque la respuesta a eso es no. ¿Pero debes? Claro. Claro que sí. ¿O quieres que cegar descanse? Es su decisión. ¿Sí ve? ¿Cómo puedo dar? ¿A dónde? Primera de Corintios 16. Primera Corintios 16. Primera de Corintios 16 y versículo 1 dice: en cuanto a la colecta que se hace para los santos, haced vosotros también de la manera que yo ordené en las iglesias de Galacia. Entonces va a explicar qué es ese orden. El primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo, según Dios le hubiere prosperado. ¿Sí ven? No es una cantidad específica.
es según como Dios te ha prosperado. Va a ser diferente para cualquier persona, pero es según eso. Dios sabe lo que Él te había dado, ¿sí? Y tú eres responsable individualmente a Él cuando das a una colecta. Entonces es un juego de porcentajes, hermanos, no de cantidad de pesos o cantidad de dólares, porcentajes. Él mira así. Acuerda que un diezmo es 10% de algo, es un porcentaje. ¿Sí ven? Versículo 2. Para que cuando yo viniere no se hagan entonces las colectas. Pero vea esto, muchos leen eso y dicen, vea, debemos hacer la colecta el primer día de la semana, que es el domingo. Reunimos los domingos para hacer servicio, etcétera, para alabar al Señor y darle gloria. Y también hacemos las colectas ahí. Eso es parte por qué. Está en la Biblia. Pero mira esto, versículo 3. Y cuando yo estuviere presente, los que aprobaréis por cartas, a estos enviaré que lleven vuestra gracia a Jerusalén. La razón por haciendo esa colecta en Corinto era para dar a otra iglesia, en este caso las iglesias pobres en Jerusalén. No era necesariamente para la iglesia local, y muchos piensan que deben dar su diezmo a la iglesia local como si fuera que es para la iglesia y ya, y no es. Puede ser que una parte es para la iglesia local, sí, necesitamos plata para seguir con el edificio y tener un lugar y todo eso, santuario, etcétera, etcétera. Pero una parte debe ir afuera. ¿Sí, verdad? Entonces, en estos días, lo que ves es que muchas iglesias locales, especialmente con bautistas, es que ellos dicen que debes dar su ofrenda a la iglesia local y ellos, los que son parte de los ancianos de la iglesia, van a administrar esa plata, tanto como estaba haciendo Pablo, para darlo a otros lugares. Y es por eso que iglesias locales apoyan a misioneros y cosas así. O apoyan a misiones adentro de su Judea o Samaria, dentro de su mismo estado o la ciudad. En otra parte de la ciudad están comenzando otro lugar, otra iglesia pequeña para apoyar a esa gente en esa parte de la ciudad, cosas así. ¿Sí? Entonces eso es bueno. No es exactamente en la Biblia, pero es una buena cosa que puedes sacar por lo que estás viendo con Pablo. Misioneros hoy en día, puede ser que ellos colectan plata de iglesias en un país para dar a iglesias en otro país a donde están administrando. Yo conozco un hermano que ya está con el Señor que hizo exactamente eso. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Eso está en la Biblia. Pero la cosa triste en esos días, hermanos, es que iglesias locales ya tomaron ventaja de ese concepto o idea. Y ya enfocan más de dando plata a su iglesia local para pagar los pastores, para pagar para todos los programas, para pagar para la escuela y todo eso. Y se olvidan los misioneros y todos que están afuera que deben apoyar con su plata. Entonces lo que ves es que sí, colectan mucha plata, entonces están dando miles de dólares a misioneros y parece como algo grande, pero Dios mira a la iglesia local y Él dice, solamente estás dando 2% de lo que recibes de mí a otros hermanos que están ahí laborando para mí en lugares muy difíciles y raros. 2%, 3%, eso es el medio en los Estados Unidos, si no sabía. Eso es la cosa común. Eso o menos. Me imagino que a lo menos Dios está esperando que una iglesia local está dando el diezmo de lo que ganan, de lo que reciben por las ofrendas de los hermanos. ¿Tiene sentido? ¿Sí ven? Ese diezmo sigue siendo un estándar, un precepto que cruza cada dispensación para mostrar a nosotros como una guía que debemos dar. Entonces debes comenzar ahí, cristiano, y dar más después.
Si tienes ese propósito en su corazón para dar según ese guía que Dios te dio, si eres capaz. ¿Sí? Y todos pueden dar 10% de lo que reciben de Dios. Si ves un porcentaje, no una cantidad. Mi 10% es diferente que otro hermano. Ellos no van a saber, pero Dios sabe. ¿Reconoces? Oh, otra pregunta. Oh, Manuel, yo debo dar mi diezmo, dar mi 10% por lo que recibo de mi trabajo o de lo que gano. Y eso ahí está jugando con su renta, ¿cierto? Si es la renta que reciben por trabajando o la renta que reciben después de pagando a otros, como el gobierno, etc. Bueno, ¿qué opinas? ¿Cuál es mejor? Si querías ser conservativa con eso y había duda, ¿qué piensa que debes dar? ¿No? Porque si haces algo sin fe es pecado, la Biblia dice. Da según su convicción. Yo creo que es obvio. Lo que ganas, no lo que recibes después. Porque eso no fue lo que ganaste técnicamente, ¿sí ven? Pero yo no sé. Muchos no les gustan esa respuesta porque saben que es más de su plata que deben dar en una ofrenda. No tienes que dar. Si piensas así, no das, no estás dando de corazón. Dios va a mirarte y decir, mira que ni siquiera me importa. Que está ahí quejando sobre dando a mí. ¿Ya? Y voy a regresar a eso, no quiero adelantar este mensaje. ¿Okay? Eso es lo que ves. Es muy triste, especialmente en América, que hay iglesias locales que toman ventaja de esto y ni siquiera dar un diezmo de las ofrendas que reciben a iglesias o otros hermanos fuera de su iglesia local. Eso es un problema. ¿Sí? ¿Dónde estás con eso? Los ancianos que están escuchando eso, ¿dónde está en su iglesia con eso? Yo conozco a iglesias que dan mucho más que 10%, gloria a Dios. Pero ellos no son comunes. Ni siquiera dando 10% es común. El medio es 2 o 3% en América, en estos Estados Unidos. Increíble. Pero bueno. Me imagino, hermanos, que ya escucharon muchas prédicas sobre el diezmo y ellos dicen que sí es requerido para ti, es requerido para los cristianos y usualmente usan estos versículos. Vamos a Malaquías. Malaquías 3. Ya vamos a tocar esto. Esto es Antiguo Testamento antes de Calvario, escrito a judíos. ¿Ya ves a dónde voy? Malaquías 3. Pero le gusta. Vamos a ver por qué le gustan estos versículos, hermanos. Malaquías 3 y versículo 8 dice: robará el hombre a Dios, porque vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Vea que Dios lo dice claramente. Me estás robando por no dando diezmo ni ofrenda. ¿Sí? 10. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces dicen, la casa de Dios, el alfolí es la iglesia local, su iglesia de Dios, y predican todo eso. No, la iglesia de Dios es yo mismo y cada cristiano, no es ese edificio, número 1. Pero, bueno, está predicando, ¿cierto? Bueno, seguimos, 10. Y probarme ahora en esto, dijo Jehová de los ejércitos, y veréis si yo no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que no os quepa. Dicen que vea, si no estás dando porque es requerido, no vas a recibir bendición de Dios. Algunos tratan de culpar demasiado diciendo que puedes perder la salvación y cosas así. Todo eso es del diablo. Mentiras. Okay. Históricamente esto se refiere a Israel, debajo de la ley, no a nosotros. Esto no es escrito a nosotros. Eso debe ser obvio. Okay.
Pero Manuel, estamos sacando el precepto que está ahí. Sí, pero ¿por qué no lo dijiste en esa manera? ¿Sí, ve? Dijiste que era así, en lugar de explicando la verdad. La verdad es que diezmos son una guía en cómo debemos dar de corazón en estos días siendo cristianos. Que debes dar en general a la iglesia de Dios, comenzando por medio de su iglesia local, que debe dar a otros hermanos también, y muchos no lo hacen, como ya dije. ¿Sí ven? Eso es la verdad. Y sabes que, cristiano, si conoces a Cristo ya eres bendecido. Dios no va a sacar esa bendición de ti. Pero hay otras bendiciones, por ejemplo, su misericordia, que dependen en usted tomando decisiones si vas a seguirle en la fe o no. Y Él puede darte una bendición si haces nada. Él puede darte una bendición si haces todo para Él. Él puede decidir no dártelo. Él puede permitir cosas pasando en su vida para darte una prueba, para ver si vas a buscar en esa situación. Yo no sé. Pero eso no cambia que no debes dar. Es algo que debes hacer. No tienes que hacerlo, pero debes hacerlo porque Dios mora aquí. Y Él siempre quiere dar, ¿no? Él no está pidiendo mucho. ¿Sí? Y sabes que esto extiende más que solamente su renta. ¿De acuerdo? Es toda su hacienda. Y cristianos tienen haciendas espirituales. ¿Por qué no quieres dar un diezmo de su vida cristiano a Dios? Vamos a pensar en eso. Hay 24 horas en el día. ¿No puedes dar 10% de su día a Dios cada día? Oh, eso es mucho tiempo, Manuel. Sí, es 2 horas y 24 minutos, eso es lo que es. Pero no es mucho si piensas en haciendo solamente las cosas básicas del cristianismo, como leyendo la Biblia. ¿Lees eso una media hora o una hora cada día? Eso no es mucho. Que tratas de leerlo, que tratas de orar y hablar con Dios por ahí todo el día. Sus oraciones 3 veces cada día cuando estás comiendo, ¿sí? O cada vez que comes en general, durante el día hablando con Él en su mente, todo eso cuenta como diezmando su tiempo, su vida a Él, o siendo listo para evangelizar. Eso es diezmando su vida a Él. ¿Sí? Estás dando su vida a Él, estás dejando que Cristo vive en ti. Diezmos tiene que ver realmente con eso. Y los que preguntan contra este concepto de diezmo realmente están buscando una manera de no dejar que Cristo vive en ellos. Es algo carnal. ¿Okay? O escuchando un mensaje. ¿Sí? Y hoy en día tienes muchas opciones y oportunidades de escuchar mensajes. Tenemos el internet. Tienes su celular. Tienes cualquier cosa, CDs, grabaciones. Toma un tiempo de estudiar la Biblia. Escuchar a un predicador, enseñarlo a ti. Eso puede ser 50 minutos ahí. ¿Lo haces cada día? Tratando de escuchar algo de Dios o alabar a Dios por canción. Todo eso cuenta. ¿Sí? Todo eso es diezmando su vida a Dios. Imagino que ya hay muchos cristianos escuchando eso, están dando cuenta que cuando están ahí alabando a Dios ni siquiera piensan que eso cuenta, pero para Dios eso cuenta. Y usted no pensó que eso contaba porque era de su corazón. ¿Sí ve? No requería que te estaba ahí pensando, yo tengo que tomar tiempo para eso. No pensaste así, lo hiciste por amor. ¿Sí ve? Entonces, es cierto que si das sus diezmos o sus ofrendas, sí, Dios puede decir bendecirte. Él dijo que si siembras en abundancia, vas a sembrar, si siembras en abundancia, vas a cegar en abundancia. Él lo dijo. Ya dijimos eso en 2 Corintios. Pero no significa que vas a estar ahí cegando físicamente. Parece que está pensando eso. Tenemos otras cosas como cristianos que debemos cegar en la vida y son bienes celestiales que quiere darnos. ¿Sí? Vamos a ver un poco de eso. Entonces, los hermanos que usan Malaquías 3 para predicar sobre este asunto son correctos
según el precepto que quieren presentar, pero no son correctos en la manera que presentan eso, porque sin saberlo están poniendo un poco de temor del hombre ahí, diciendo que tienes que darlo. No, la Biblia no dice eso, Dios nunca dijo eso. Dios no requería a ninguna persona conocerle, es la decisión de ellos. Pero hay consecuencias de sus acciones, es lo mismo aquí. Cristianismo, la única verdadera camino con Dios es una relación personal. Y si no diste cuenta, relaciones no requieren nada entre las personas. Deben desear de dar de ellos mismos. No porque tienen, ¿sí? Pero sino porque quieren bendecir a otros. Es lo mismo con eso. Okay. Y hablando un poco más sobre esto de diezmos, porque hay muchos hermanos que van a escuchar eso y decir, ok, yo voy a dar lo que quiero dar en mi corazón, voy a dar 1%, eso es lo que quiero dar de corazón. Sabiendo que Dios dio esta guía aquí, en toda la Biblia de diezmo. Yo quiero saber algo. Para los que hacen eso y mienten a sí mismos, o los que deciden no dar en general, ¿sí? Quejando a Dios porque piensan que es algo requerido o algo así, que es completamente contra la Biblia, pero piensan así. ¿Sabes qué? Usted está quejando cuando el gobierno saca impuestos de su cheque, cuando el gobierno saca mucho más que 10% de lo que ganaste. ¿Estás ahí quejando con ellos y peleando con ellos? Diciéndoles que no quieres darle la plata para nada, quejándose, ay no. ¿Sí, ve? Porque ¿sabes qué? No somos requeridos de dar impuestos, pero hay consecuencias si no estamos dando ese impuesto. Y todos tienen miedo del gobierno y por eso no pelean con el gobierno. Pero no tienen miedo de Dios, no temen a Dios. Increíble. ¿Sí? Pero Manuel, Romanos 13 dice que debemos dar los impuestos. Sí, Dios que dio los gobiernos dice que debemos seguir el gobierno para que podamos vivir una vida santa con honestidad. ¿Sí? Entonces sí, ¿quieres seguir los mandamientos de Dios de su corazón? Eso incluye pagarnos su impuesto. Yo entiendo eso. Pero también incluye dando a Dios lo que Él merece. ¿Sí ven? Debes dar de corazón y dar según el ejemplo que Él dio, a lo menos. Trata de tener un poco de fe. Pero Manuel, es fácil para ti. Yo solamente gano esto. Si doy 10%, no puedo pagar nada. ¿No tienes fe? ¿No crees que Dios puede proveer para ti? Eso es el problema. Eso es el problema. Y cuando faltas fe en Dios, estás robándole espiritualmente. ¿Sí, ve? Bueno, para concluir, vamos a 2 Corintios 9. 2 Corintios 9. Segunda de Corintios 9 y vamos a versículo 8, dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todo lo que habéis menester, abundéis para toda obra buena, ¿ves? ¿Sí, no? Si estás dando, Dios va a dar a ti para que abundas en obras buenas cuando estás sirviendo a Él. Él quiere darte la gracia para crecer en la fe. Versículo 10, o 9, perdón. Como está escrito, dio a los pobres en espíritu que están siguiendo a Dios. ¿Sí? Su justicia permanece para siempre. Y el que da la simiente al que siembra, también dará para pan comer. Dios dice que Él va a proveer para ti si estás dando. ¿Sí, ve? Si no das, no vas a reconocer esa bendición. Nunca. No estás dejando que Dios puede bendecirte en esa manera. Él puede darte más que puedes pensar ni pedir, dice la Biblia.
pero no quieres dejarte bendecirte porque quieres guardar esa plata para ti en lugar de vivir la vida cristiana y dar esa plata de corazón a otros, especialmente sus hermanos. 11 o 10. Y el que da la simiente al que siembra también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Sí ven? Dios va a aumentar a ti para que tienes más fruto de justicia, para que eres más eficaz para Él en la tierra, para que Él te utilice para salvar a otro, o ayudar a otro hermano a crecer en la fe. ¿Sí ven? Y hay hermanos que están en el servicio que preguntan si un misionero que no gana debe dar el diezmo o dar plata o una ofrenda. Claro que sí. Eso es obvio. ¿Qué me está preguntando eso? Si no están dando, no deben estar en ministerio. No están viviendo para Dios. ¿Sí ven? 11. Para que enriquecidos en todo, abundéis en toda liberalidad, la cual obra por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y Dios quiere enriquecerte. Las riquezas de Cristo quieren manifestar en su vida. Y por medio de usted decidiendo dar de corazón a otros, Él puede bendecir a ellos. Ellos dan gracias a Dios. Y usted da gracias a Dios también que podía tener la oportunidad de bendecir a otro hermano. Gloria a Dios. Y eso cuenta en eternidad. Eso se queda para siempre. Se permanece esa obra buena. ¿Sí va? Gloria a Dios. Entonces parece que dando un diezmo o más es parte del crecimiento de ti en su fe. Es parte de siendo más como Cristo. Es parte de llegando a Dios. Es parte de confiando en Él. ¿Sí? Si quieres razones para dar, esos son. Pero ya sabes, hay muchos cristianos que no quieren. Eso se trata, no quieren. No es que no pueden, ¿sí? Sino que no quieren. Muy diferente. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6. Y Dios quiere decirte algo, entonces. Gálatas 6. Y versículo 10 dice. Perdón, versículo 7. Versículo 7. No os engañéis. Pablo hablando a nosotros, no os engañéis. ¿Estás escuchando? Dios no puede ser burlado. Oh, yo no puedo dar. ¿Estás seguro? ¿Tú crees que Dios va a aceptar esa excusa? Porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, y estás sembrando a su carne cuando dices que no puedes dar o buscas razones para evitarlo, estás sembrando algo, pero es a su carne. ¿Sí ven? ¿Qué vas a recibir? De la carne segará corrupción. ¿Sí? Dios va a dejar que su viejo hombre crezca en ti. Que vas a buscar más razones para justificar no dando como Dios dice de corazón. Y Él va a dejar que sigues ahí. ¿Tú quieres eso? Ok. No puedo ayudarte a hacer más obras buenas. No puedo dejar que mi hijo vive en ti más y más. Porque no estás obedeciéndome. No tienes temor de mí, ni mi palabra. Y por eso no vas a responder. ¿Sí, no? Entonces, eso es lo que va a cegar. Cegará corrupción, versículo 8. Mas el que siembra para el Espíritu, cuando tomas la decisión de dar de corazón, eso es algo del Espíritu Santo, ¿sí? Del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios. Segarás Jesucristo, porque Él es la vida eterna. ¿Sí? Eso es el propósito del cristianismo, ¿no? Ser como Cristo. Versículo 9. Mas no nos cansemos de hacer bien,
que a su tiempo segaremos si no nos desmayamos. Así pues, según que tenemos oportunidad, hagamos bien a todos. Usa toda su hacienda para hacerlo bien a todos. Diezmarlo. Diezma su vida. Mayormente a los que son de la familia de la fe. Eso debe ser el enfoque. Dios, los hermanos, todos los hombres, ustedes el último. Y si piensas que Dios no es así, que no tienes que dar porque Dios no te da nada, número uno, estás ignorando que Él te dio vida, Él te dio aliento, Él mantiene su existencia en general, estás ignorando todo eso, Él está dándote eso. ¿Sí? Pero la otra cosa que no estás reconociendo es que Él no es requerido darte ninguna cosa, pero Él quiere hacerlo de corazón. Y Él mostró eso cuando dejó que ese hijo que estaba en el seno de Él se salió para declarar Dios a nosotros. Y es por eso en Juan 3 y versículo 16 la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que se haya dado su Hijo unigénito. ¿Sí? Dios amó a nosotros por dando. ¿Sí? Y si queremos ser como Dios, debemos dar, porque eso es la manera que puedes poner su amor en acción, se llama caridad. ¿Sí? Y eso es el asunto real. ¿Amas a Dios? ¿Amas a otros? Vas a dejar que Dios vive en ti para que puedas ayudarles en cualquier manera, incluyendo una ofrenda. ¿Sí? Dios dio el mejor de Él. ¿Por qué no puedes dar lo mejor de ti? ¿Sí? Espero que pienses en eso. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por mostrándonos mucho sobre los diezmos. Ayuda a nosotros a reconocer que debemos realmente diezmar nuestras vidas a ti y dejar que usted vive en nosotros, para que podamos ser más como su Hijo y para que podamos mostrar su Hijo a los que no conocen a ti. Y espero, Señor, que todos estos conceptos moran en nuestros corazones y por favor, Señor, blanda nuestros corazones para que podamos recibir esta verdad. Y te damos gracias por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.